Un gorila gigante, una bestia de 200 kilos, golpea el cristal. No es furia, es un mensaje, un secreto que ningún científico puede descifrar. En un mundo de ruido, solo el silencio de una niña sorda puede escuchar su grito desesperado. Lo que ella estaba a punto de descubrir no solo salvaría una vida, sino que cambiaría para siempre lo que creíamos saber sobre el abismo que nos separa. El aire en el santuario de gorilas de Virunga era tan espeso que se podía masticar. Era una mezcla pesada de tierra húmeda, vegetación en descomposición y la promesa inminente de una tormenta que llevaba días gestándose en el horizonte. Para la mayoría, la banda sonora de aquel lugar era un coro abrumador de insectos, pájaros exóticos y el ocasional rugido lejano de un depredador. Pero para Lía, una niña de 10 años, el mundo era un tapiz de vibraciones y silencios. Sentada con las piernas cruzadas sobre una plataforma de observación de madera, no oía nada. Pero lo sentía todo. Sentía el retumbar de los pasos de su padre en la estructura de madera, la vibración de las hojas con el viento y, sobre todo, sentía la angustia que emanaba del recinto principal. Su padre, el doctor Mateo Vargas, uno de los primatólogos más respetados del mundo, la observaba desde la distancia. Amaba a su hija con una devoción absoluta, pero una punzada de preocupación siempre lo acompañaba. Lía había nacido en un mundo sin sonido, y aunque dominaba la lengua de signos con una elocuencia que dejaba sin aliento, prefería la compañía de quienes no necesitaban palabras. Se sentía más cómoda aquí, en el corazón de África, comunicándose con los gorilas a través de un cristal de 3 pulgadas de grosor, que en un aula llena de niños ruidosos. Mateo anhelaba que conectara con otros de su edad, pero para Lía, su verdadera familia estaba allí, al otro lado del cristal. Y hoy, esa familia estaba en crisis. El epicentro del caos era Kael, el imponente espalda plateada, líder indiscutible del grupo. Kael era una montaña de músculo y pelaje negro azabache, con una corona de plata que brillaba incluso bajo el cielo nublado. Normalmente, su presencia era una fuerza de calma y autoridad. Patrullaba su territorio con una majestuosidad regia, resolvía disputas con un simple gruñido y observaba a los humanos con una mezcla de desdén y tolerancia. Pero hoy Kael no era un rey, era una tormenta andante. Llevaba más de 24 horas sin probar bocado. Ignoraba las frutas frescas y las hojas tiernas que sus cuidadores le ofrecían. En lugar de descansar a la sombra, recorría el perímetro de su hábitat una y otra vez, con un ritmo frenético que estaba desgastando un sendero en la hierba. Sus ojos, normalmente sabios y tranquilos, eran 2 pozos de desesperación. De vez en cuando se detenía, se erguía sobre sus patas traseras y se golpeaba el pecho. Pero no era el golpe rítmico y dominante que todos conocían. Era un martilleo arrítmico, un sonido hueco y desesperado que resonaba en todo el santuario. Nunca lo había visto así, murmuró Jean-Pierre, el cuidador principal, acercándose a Mateo. Ni siquiera cuando Kumba lo desafió por el liderazgo. Esto es diferente, es errático. Mateo asintió, sin apartar los prismáticos de Kael. Mi primer instinto son los cazadores furtivos. Tal vez olió algo o escuchó algo que lo tiene en alerta máxima. He ordenado a los guardabosques que dupliquen las patrullas en el perímetro norte. Podría ser, respondió Jean-Pierre, aunque su tono denotaba duda. Pero la agresión no está dirigida hacia el exterior. Parece interna. Es como si estuviera buscando algo que ha perdido aquí dentro. Lo que no sabían, lo que aún no habían conectado, era que la fuente de su calma, la matriarca del grupo, no estaba a la vista. Sola, la compañera de Kael y su cría recién nacida, de apenas una semana de vida, habían desaparecido. La suposición inicial del equipo era que Sola, como madre primeriza, había buscado un rincón apartado y tranquilo del vasto recinto para vincularse con su bebé, lejos de los machos más jóvenes y curiosos. Era un comportamiento normal, esperado. Le dieron su espacio, asumiendo que regresaría cuando estuviera lista. Pero Kael sabía que no era así. Él era el único testigo del desastre silencioso que había ocurrido. Sabía dónde estaban, sabía el peligro mortal que corrían.
y la impotencia de no poder comunicarlo lo estaba destrozando por dentro. Su frustración crecía con cada minuto que pasaba, con cada rostro humano que lo miraba, con una mezcla de análisis clínico y miedo, sin entender en absoluto el grito de auxilio que se ahogaba en su garganta. Mientras los adultos teorizaban, Leah permanecía inmóvil en su puesto de observación. Para ella, el comportamiento de Kyle no era un conjunto de datos a analizar. Era una historia que se desarrollaba ante sus ojos. No veía un animal peligroso y errático. Veía a un padre y a un compañero aterrorizado. Podía leer el pánico en la tensión de sus hombros, en la forma en que sus nudillos se hundían en la tierra, en la desesperación de su mirada cuando sus ojos se cruzaban con los de ella. Ignorando la regla de no acercarse al cristal cuando un animal estaba agitado, Leah se deslizó de la plataforma y caminó lentamente hacia el gran ventanal. El mundo de los adultos, con sus murmullos y sus prismáticos, se desvaneció. Solo existían ella y Kyle. Él detuvo su frenética caminata al verla. Por un instante, la bestia de 200 kilos y la niña silenciosa se quedaron mirando fijamente el uno al otro. Los demás guardaron la respiración, esperando una carga, una demostración de fuerza contra el cristal. Pero no ocurrió. En los ojos de Kyle, Leah no vio rabia. Vio una súplica, una conexión tan profunda y primitiva que no necesitaba sonido. Él era el rey atrapado en una jaula de incomprensión, y ella, la observadora solitaria en un mundo que no podía oír. Sin saberlo, ambos estaban aislados por barreras invisibles, y en ese momento, en medio de la creciente tensión y la inminente tormenta, un puente silencioso comenzó a construirse sobre el abismo que los separaba. Leah sabía, con una certeza que le erizaba la piel, que algo terrible había pasado, y que solo ella estaba escuchando la advertencia. El mundo se contrajo hasta quedar reducido a un panel de vidrio laminado de 3 pulgadas. De un lado, una niña cuyo universo era un lienzo de silencio. Del otro, un rey de 200 kilos atrapado en una prisión de incomprensión. El tiempo pareció detenerse. Los murmullos preocupados de los adultos, el susurro del viento en los árboles, todo se desvaneció en un segundo plano. Para Leah solo existía la mirada de Kyle, y en esa mirada vio el reflejo de su propia soledad, la misma frustración de tener una voz que nadie más podía entender. Entonces, Kyle hizo algo que desafiaba décadas de investigación primatológica. Levantó su mano derecha, no con el puño cerrado para golpear, sino con la palma abierta. La presionó suavemente contra el cristal, justo en el punto donde Leah estaba al otro lado. Ella sintió la vibración, un eco sordo y profundo que le recorrió el brazo. Instintivamente, levantó su propia mano pequeña y la colocó sobre el cristal, sus dedos diminutos casi alineados con los nudillos gigantes de él. Por un instante, estuvieron conectados. El gorila retiró la mano y comenzó su desesperada pantomima. Se golpeó el pecho, pero de nuevo el gesto era diferente. No era el yo soy el rey que todos conocían. Era un golpeteo suave, casi interrogativo, sobre su corazón. Escúchame. Luego, sus enormes manos se movieron hacia su vientre. Con una delicadeza que parecía imposible para unas extremidades tan poderosas, trazó un arco, un círculo abultado en el aire, el símbolo universal de la gestación. Leah contuvo el aliento. Sus ojos, increíblemente abiertos, no se perdían ni un detalle. Acto seguido, Kyle juntó sus brazos contra su pecho y comenzó a mecerlos de un lado a otro, acunando un bulto invisible. Sus facciones, normalmente una máscara de estoicismo, se contrajeron en una mueca de pura angustia. La imagen era tan clara, tan desgarradoramente inequívoca, que un escalofrío recorrió la espalda de Leah. No eran gestos aleatorios de un animal estresado. Eran palabras, eran frases, eran un grito de auxilio. Madre, bebé, mi bebé. La revelación la golpeó con la fuerza de un rayo. Sola. Kyle no estaba agitado por una amenaza externa. Estaba aterrorizado por la ausencia de su familia. Sola no estaba tranquilamente escondida. Algo le había pasado, y el bebé estaba con ella.
¿Te imaginas ser testigo de algo así? Darte cuenta de que eres la única persona en el planeta que entiende un secreto que podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y no te olvides de suscribirte, porque el momento que viene a continuación te dejará sin palabras. El pánico se apoderó de Leah, pero antes de que pudiera reaccionar, Kyle añadió una última pieza al aterrador rompecabezas. Se irguió, giró su cuerpo masivo y señaló con una determinación feroz hacia el norte. No era una indicación vaga. Su dedo, grueso y oscuro, apuntaba directamente a la sección más remota y traicionera del santuario, un área prohibida para los visitantes y evitada incluso por los guardabosques experimentados, la quebrada de la cascada, un laberinto de rocas resbaladizas, vegetación densa y un río que, con la inminente tormenta, se convertiría en un torrente mortal. El hechizo se rompió. El mundo real irrumpió con una violencia ensordecedora, aunque Leah no pudiera oírlo. «Leah, aléjate de ahí, ahora mismo», gritó su padre, el doctor Mateo, corriendo hacia ella. Su rostro era una máscara de pánico. Él no había visto una comunicación. Había visto a su hija a centímetros de un gorila de espalda plateada, que actuaba de forma impredecible y peligrosa. Jean-Pierre y otro cuidador se movieron rápidamente para flanquearlo, listos para intervenir. A sus ojos la escena era la peor pesadilla de un cuidador. Mateo la agarró suavemente por los hombros y la apartó del cristal. «Cariño, ¿estás bien? Te he dicho 1000 veces que no te acerques tanto cuando están agitados». Pero Leah se resistía, su pequeño cuerpo tenso por la urgencia. Se giró hacia su padre, sus ojos llenos de lágrimas de frustración. Sus manos comenzaron a moverse a una velocidad vertiginosa, dibujando en el aire la historia que acababa de presenciar. «Papá, no lo entiendes», gesticuló ella, su rostro una súplica. «No está enfadado, está pidiendo ayuda». Mateo la miró, intentando seguir sus rápidos movimientos mientras la guiaba lejos del peligro. «Tranquila, mi amor. Sé que parece que está tratando de decir algo, pero es solo un animal. Está estresado, eso es todo». Era la respuesta que Leah más temía. La condescendencia amable, el tono tranquilizador que usaban los adultos cuando creían que la imaginación de un niño se había desbocado. La rabia y la impotencia lucharon dentro de ella. «No, me habló», insistió, sus signos volviéndose más enfáticos. Repitió los gestos de Kyle, el vientre abultado, el bebé acunado. «Es Zola y el bebé están en peligro». La mención de Zola hizo que Mateo se detuviera por un segundo. Miró a Jean-Pierre, quien se encogió de hombros. «Sigue sin aparecer, doctor, pero es pronto para alarmarse. Probablemente encontró un buen refugio de la lluvia que viene». Esa lógica aplastante era un muro contra el que Leah no podía luchar. Para ellos todo tenía una explicación racional. La ausencia de Zola era normal. El comportamiento de Kyle era una reacción al cambio de presión barométrica. Y la interpretación de Leah era la fantasía de una niña solitaria que veía más de lo que había. «No es una fantasía», gesticuló Leah, sintiendo cómo las lágrimas calientes comenzaban a rodar por sus mejillas. Señaló, «hacia la cascada. Papá, tienes que creerme». Mateo suspiró, el conflicto visible en su rostro. Amaba a su hija y confiaba en su inteligencia, pero lo que le pedía era demasiado. Enviar un equipo de búsqueda a la zona más peligrosa del santuario, en medio de una tormenta inminente, basándose en los gestos de un gorila interpretados por una niña de 10 años, era impensable. Sería una negligencia profesional. «Leah, escúchame», dijo, arrodillándose para estar a su altura. «Aprecio tu preocupación. Demuestra el gran corazón que tienes. Pero no podemos poner a la gente en peligro por una corazonada. Vigilaremos a Kyle de cerca y si Zola no aparece por la mañana, organizaremos una búsqueda. ¿De acuerdo?» No estaba de acuerdo. Era una sentencia de muerte. La mañana sería demasiado tarde. La llevaron de vuelta al centro de observación principal, lejos del recinto de Kyle. Leah se sintió como si la hubieran arrancado de la conversación más importante de su vida.
Lanzó una última mirada por encima del hombro. Kyle ya no gesticulaba. Estaba quieto, observándola mientras se la llevaban. Y en sus ojos oscuros, Leah vio algo nuevo y terrible. La luz de la esperanza, que ella había encendido por un breve momento, se había extinguido por completo. Ahora solo quedaba una desesperación silenciosa y resignada. Afuera, la primera gota de lluvia, grande y pesada, golpeó el techo de metal con un clan que vibró a través del suelo, y luego otra, y otra. La tormenta había llegado, y con ella, el tiempo se agotaba. La decisión del doctor Mateo Vargas fue tan firme como el cristal que ahora separaba a Leah del resto del mundo. Fue escoltada a la pequeña sala de descanso del personal, un espacio aséptico con olor a café rancio y desinfectante. Para los adultos era una medida de seguridad necesaria. Para Leah era una celda. Afuera, la tormenta desató su furia, convirtiendo el cielo en un lienzo gris amoratado, rasgado por relámpagos esporádicos. Cada trueno era una vibración sorda que subía por las plantas de sus pies y retumbaba en su caja torácica, un tambor de guerra que marcaba el paso del tiempo perdido. Su padre se sentó con ella, intentando tender un puente sobre el abismo de incredulidad que se había abierto entre ellos. Le trajo un cuaderno y lápices de colores, su habitual bálsamo para cualquier herida infantil. «Dibuja lo que viste, cariño», le dijo con una suavidad que a Leah le pareció insoportablemente condescendiente. A veces, cuando ponemos las cosas en papel, vemos que no son tan aterradoras como parecen. Ella lo miró, y por primera vez no vio a su protector, sino a un extraño, un hombre ciego a una verdad que gritaba en silencio. Cogió un lápiz negro, y con trazos furiosos no dibujó un gorila, sino una cascada, rocas afiladas y una figura pequeña atrapada en la base. Dibujó líneas ascendentes que representaban el agua subiendo, implacable. Se lo mostró, su mirada intensa y suplicante. Mateo estudió el dibujo. Vio en él el reflejo de una imaginación vívida, alimentada por el entorno único en el que había crecido. Vio el miedo a la tormenta manifestado en una fantasía elaborada. Suspiró, el peso de su responsabilidad como padre y como científico aplastándolo. Es un dibujo muy poderoso, Leah, pero es solo eso, una historia. Le acarició el pelo, un gesto que pretendía ser reconfortante, pero que se sintió como un portazo final. Intenta descansar. El equipo está monitoreando a Kyle. Si algo cambia, seré el primero en saberlo. Mientras tanto, en el recinto, el comportamiento de Kyle se deterioraba a cada minuto. Había dejado de patrullar. Ahora estaba sentado inmóvil frente a la puerta de acero que conectaba su hábitat con las instalaciones interiores. Una barrera infranqueable. Su enorme espalda estaba encorvada, una postura de derrota que ninguno de los cuidadores había presenciado jamás. Rechazaba incluso el agua. Su única acción era levantar la cabeza cada vez que un humano pasaba por la ventana de observación, sus ojos buscando desesperadamente un único rostro. El equipo de veterinarios se reunió en la sala de control observando las imágenes de las cámaras. Sus signos vitales, por lo que podemos ver, están bien, pero este letargo es alarmante, dijo la doctora Aris, la jefa de veterinaria. Un estrés tan prolongado puede provocar un fallo cardíaco en una espalda plateada. Si no bebe pronto, tendremos que intervenir. La palabra intervenir flotaba en el aire, cargada de peligro. Anestesiar a un gorila de 200 kilos en ese estado de agitación era el último recurso. Jean-Pierre, el cuidador que había conocido a Kyle desde que era un joven macho, se oponía. No es un problema médico, es emocional. Sabe que sola no está, lo siente. Dale tiempo. Pero el tiempo era un lujo que la tormenta estaba robando. En la sala de descanso, Leah no podía quedarse quieta. La sensación de impotencia era un veneno que se extendía por sus venas. Sabía que tenía que volver a verlo. Necesitaba otra señal, otra pieza de información, algo que obligara a su padre a actuar. Esperó su oportunidad. Cuando Mateo fue llamado a la sala de control para una consulta urgente, ella actuó. Se deslizó fuera de la habitación,
moviéndose con la agilidad silenciosa que su mundo le había enseñado. Evitó los pasillos principales y tomó una ruta de servicio que conocía de memoria, un laberinto de corredores de hormigón frío que olían a heno húmedo. Su destino era una pequeña portilla de observación en el nivel inferior del recinto, una ventana de plexiglás grueso que rara vez se usaba, cubierta de polvo y telarañas. Cuando llegó, su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Se limpió una sección del cristal con la manga y miró. Kyle seguía en el mismo lugar, pero al sentir su presencia, su cabeza se levantó de golpe. Sus ojos se encontraron a través del cristal sucio y la lluvia torrencial. La distancia, el cristal y la tormenta no significaban nada. La conexión se restableció al instante. Se acercó más, presionando su frente contra el plexiglás frío. Kyle se levantó lentamente, cada movimiento una demostración de su inmenso poder contenido. Se aproximó a la pared de su lado, a solo unos metros de la portilla. Y entonces añadió un nuevo gesto a su aterrador vocabulario. Primero, para asegurarse de que ella entendía el contexto, repitió rápidamente los signos anteriores: el vientre abultado de Sola, el bebé acunado, la dirección de la cascada. Luego, levantó una de sus manos a la altura de su rodilla, con la palma hacia abajo, y la movió lentamente hacia arriba, pasando por su cintura, su pecho, hasta su cuello. Leah sintió que se le helaba la sangre. No era un gesto abstracto, era una medida. El nivel del agua estaba subiendo, pero fue el último gesto el que rompió algo dentro de ella. Kyle dejó caer su mano y luego la levantó hacia su propia boca, abriéndola y cerrándola en una imitación silenciosa de alguien que boquea por aire. Luego, se llevó ambas manos al cuello apretando ligeramente, con los ojos muy abiertos en una expresión de asfixia. No solo han caído, no solo están atrapados, se están ahogando. Ahora mismo. Un sollozo ahogado escapó de la garganta de Leah. La imagen mental fue tan vívida que casi la hizo vomitar. Zola con una pata rota, atrapada entre las rocas, luchando por mantener la cabeza de su bebé por encima del agua fangosa y creciente, mientras la lluvia caía sin piedad. Ya no había tiempo para convencer a nadie. Ya no había espacio para la duda o la persuasión. Los adultos, con toda su ciencia y su lógica, estaban equivocados. La confianza en su padre, el pilar de su mundo, se desmoronó por completo, reemplazada por una resolución fría y aterradora. Corrió de vuelta por los pasillos, no hacia la sala de control para intentarlo una vez más, sino hacia el despacho de su padre. Sabía dónde guardaba el equipo de emergencia. Su mente, que antes estaba nublada por la frustración, ahora estaba increíblemente clara, enfocada en una secuencia de acciones. La tensión ya no era externa, una tormenta que azotaba el edificio. Se había convertido en una fuerza interna, una certeza absoluta que la impulsaba hacia adelante. El riesgo ya no importaba. El miedo a la desobediencia, el miedo a la tormenta, el miedo a la oscuridad, todo palidecía en comparación con el terror de la imagen que Kyle había grabado en su mente. Tenía que ir, no porque quisiera, sino porque no tenía otra opción. Era la única que había escuchado, y ahora era la única que podía actuar. El despacho de Mateo estaba en penumbra, iluminado solo por el resplandor intermitente de los relámpagos que destrozaban el cielo exterior. Para Leah, cada destello era un recordatorio de la urgencia, un cronómetro natural que contaba el tiempo de vida que les quedaba a Sola y a su bebé. Sus manos, pequeñas pero decididas, se movían con precisión quirúrgica. Del armario de suministros tomó una mochila impermeable de color naranja brillante. La llenó con lo esencial, guiada por años de observar a su padre prepararse para expediciones: una linterna frontal de alta potencia, pilas de repuesto, un botiquín de primeros auxilios básico, cuerda de escalada ligera y, lo más importante, el mapa topográfico detallado del santuario que siempre estaba pegado a la pared con chinchetas. Lo arrancó, lo dobló y lo metió en un bolsillo exterior. Por último, cogió una radio portátil de largo alcance del cargador sobre el escritorio.
Sabía cómo funcionaba. Había visto a Mateo usarla 1000 veces. La enganchó en el cinturón de sus pantalones. Se enfundó un chubasquero amarillo que le quedaba varias tallas demasiado grande, se calzó sus robustas botas de montaña y se echó la mochila al hombro. El peso era considerable para una niña de 10 años, pero la adrenalina la hacía sentir ingrávida. Miró alrededor del despacho una última vez. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era una locura a ojos de cualquier adulto. Sabía que si fallaba, las consecuencias serían terribles, pero la imagen de Kyle, con las manos en la garganta, borraba cualquier duda. Salió del edificio por una puerta lateral que rara vez se vigilaba. El impacto de la tormenta fue inmediato y brutal. El viento la golpeó como una pared sólida, casi derribándola. La lluvia no caía, venía de lado. Agujas de agua helada que le picaban la cara. Encendió la linterna frontal. Su haz de luz apenas penetraba la cortina de agua, iluminando un caos de ramas agitadas y charcos que crecían por segundos. No podía oír el rugido ensordecedor del viento ni el estruendo de los truenos. Su mundo era una película muda de terror. Sentía la furia de la naturaleza a través de la vibración del suelo bajo sus botas, el golpe físico del agua y la sacudida violenta de los árboles a su alrededor. Se orientó, sacó el mapa protegiéndolo con su cuerpo y localizó el sendero que llevaba hacia el norte, hacia la quebrada de la cascada. Era un camino traicionero incluso con buen tiempo. Ahora era una trampa mortal. Avanzó, un punto de luz amarilla en la inmensidad oscura y furiosa de la selva. Cada paso era una batalla. El barro se aferraba a sus botas, intentando tragársela. Ramas invisibles le azotaban la cara. Resbaló varias veces, cayendo de rodillas en el fango, pero se levantó cada vez impulsada por una voluntad de hierro. En su mente repetía los gestos de Kyle como un mantra. Madre, bebé, agua, asfixia. No podía detenerse. Mientras tanto, en el centro de control el caos estalló. Mateo regresó a la sala de descanso para ver cómo estaba Lía y encontró la habitación vacía. Una nota no, un dibujo arrugado en el suelo, las líneas furiosas de la cascada y el gorila atrapado. Un frío glacial se apoderó de él, más intenso que cualquier tormenta. Corrió a su despacho. La mochila faltaba, la radio faltaba, el mapa de la pared, desaparecido. «Jean-Pierre, Aris», gritó, su voz quebrándose por el pánico absoluto. «Lía no está. Se ha llevado equipo. Creo que ha ido a la quebrada». La noticia cayó como una bomba en el equipo. El escepticismo se evaporó al instante, reemplazado por el horror puro. Una niña de 10 años, sola en esa tormenta, en el terreno más peligroso del santuario. No era una travesura, era una misión suicida. «Preparen el vehículo todoterreno, cuerdas, camillas, todo el equipo de rescate», ordenó Mateo, poniéndose su propio impermeable con manos temblorosas. «Llama a los guardabosques que se reúnan con nosotros en el inicio del sendero norte». Mientras el equipo se movilizaba frenéticamente, Mateo encendió su propia radio. «Lía, Lía, ¿me recibes? Lía, responde, por favor, cariño, responde». Solo estática. La tormenta y la topografía estaban interfiriendo con la señal. Lía llevaba casi una hora luchando contra los elementos. Estaba empapada hasta los huesos, cubierta de barro, temblando de frío y agotamiento. Pero había llegado. El terreno descendía abruptamente hacia la quebrada. Podía sentir la vibración del río crecido, un pulso furioso en la tierra. Se acercó al borde con extrema precaución. La luz de su linterna bailó sobre el abismo. Y entonces lo vio. A unos 15 metros más abajo, en una repisa de roca que normalmente estaría muy por encima del agua, estaba sola. Pero la repisa ya no era segura. El río, convertido en un monstruo de espuma marrón, la golpeaba violentamente. Sola estaba acurrucada contra la pared de roca, con una pierna atrapada en una grieta profunda. Con un brazo, se aferraba desesperadamente a una raíz saliente. Con el otro sostenía un bulto negro y peludo sobre su cabeza, lejos del agua que le llegaba ya al pecho. El bebé. Estaba vivo, pero aterrorizado. Sola estaba exhausta. Cada ola que la golpeaba amenazaba con arrancarla de su precario agarre.
Su cabeza apenas se mantenía fuera del agua. La visión era la pesadilla de Kyle hecha realidad. Leah sintió una oleada de náuseas, seguida de una determinación fría. Agarró la radio de su cinturón. Sabía que su voz sonaría extraña, gutural, ya que rara vez la usaba, pero tenía que intentarlo. Presionó el botón de transmisión con dedos entumecidos. ¡Pa! ¡Pa! Gritó, esforzándose por articular cada sonido que había aprendido en años de terapia del habla. Aquí, sola, aquí, agua, mucha agua. En el jeep que saltaba por el camino embarrado, la radio de Mateo cobró vida entre la estática. Su corazón dio un vuelco. Leah, te escucho. ¿Dónde estás? ¿Estás herida? Cascada, graznó ella. Sola, atrapada, bebé, vivo, rápido, papá, rápido. Su voz se quebró en un sollozo de alivio y terror. Aguanta, cariño, ya vamos, no te muevas, no intentes bajar, estamos a 5 minutos. Mateo pisó el acelerador a fondo, el vehículo rugiendo en protesta mientras derrapaba por una curva peligrosa. Leah se quedó en el borde, iluminando la escena con su linterna, un faro de esperanza en la oscuridad total. No podía hacer nada más que mirar. Vio como una ola particularmente grande golpeaba a Sola, sumergiéndola por completo por un segundo aterrador. La gorila emergió tosiendo y escupiendo agua, pero el bebé seguía en alto, seco. La fuerza de esa madre, su negativa a rendirse, llenó a Leah de un asombro reverencial. Los faros del jeep atravesaron la lluvia, seguidos por las luces de otros 2 vehículos de los guardabosques. Mateo saltó antes de que el coche se detuviera por completo, corriendo hacia la figura pequeña y amarilla en el borde del precipicio. La envolvió en sus brazos, sollozando de alivio, comprobando frenéticamente si tenía heridas. «Lo siento, papá», intentó decir Leah, pero él la silenció con un beso en la frente cubierta de barro. «Aquí, doctor», gritó Jean-Pierre, iluminando la quebrada con un foco potente. La escena se reveló en toda su brutalidad. No hubo tiempo para recriminaciones, solo para la acción. El equipo funcionó como una máquina bien engrasada. Anclaron cuerdas a los árboles más robustos. Mateo y Jean-Pierre se pusieron los arneses. La doctora Aris preparó un dardo tranquilizante. Tendrían que sedar a Sola para poder liberarla sin que el pánico la hiciera ahogarse a sí misma o a sus rescatadores. «Leah, quédate en el jeep. No te muevas», ordenó Mateo antes de comenzar el descenso por la pared resbaladiza de la quebrada hacia el infierno de agua y roca de abajo. El rescate había comenzado, pero el éxito estaba lejos de estar garantizado. El río seguía subiendo. Sola estaba al límite de sus fuerzas, y un solo error en esas condiciones significaría la muerte para todos. Leah, observando desde la seguridad relativa del vehículo, sabía que había hecho su parte. Había traducido el mensaje. Ahora dependía de ellos reescribir el final de la historia. La quebrada se transformó en un teatro de operaciones bañado por una luz artificial y cruda. Los haces de los focos cortaban la lluvia torrencial, convirtiendo cada gota en un diamante fugaz. Desde el interior del todoterreno, Leah observaba con el rostro pegado al cristal empañado, cada músculo de su cuerpo tenso como una cuerda de violín. El mundo exterior era un ballet caótico de hombres y mujeres en impermeables brillantes, moviéndose con una urgencia que era casi tangible. No podía oír sus gritos por encima de la tormenta, pero podía leer el lenguaje de sus cuerpos, la tensión en sus hombros, la rapidez de sus movimientos, la concentración absoluta en sus rostros. Su padre, Mateo, y Jean-Pierre descendían en rappel por la pared de roca resbaladiza, 2 figuras suspendidas entre la seguridad del borde y el peligro del torrente. Parecían arañas descendiendo por un hilo de seda. Abajo, el agua embravecida era una bestia viva y hambrienta, lamiendo las rocas con una furia incesante. Sola, la matriarca atrapada, era apenas una silueta oscura en medio del caos, su fuerza menguando visiblemente con cada embate del agua. El bebé, un pequeño bulto aferrado a la vida, era el epicentro de toda aquella operación desesperada. La doctora Aris preparaba el rifle de dardos tranquilizantes desde una posición más estable. Apuntar en esas condiciones era una proeza. El viento, la lluvia y el movimiento constante del objetivo
hacían que el disparo fuera casi imposible. Un error podría significar una dosis incorrecta, con consecuencias fatales, o que el dardo se perdiera en el río, desperdiciando un tiempo precioso. Leah vio a su padre llegar a una cornisa justo por encima de Zola. Gesticulaba hacia Aris, probablemente indicándole que esperara el momento oportuno. Jean-Pierre se posicionó unos metros a un lado, preparando un lazo de rescate para asegurar al bebé en cuanto Zola estuviera sedada. Era una coreografía peligrosa donde un solo paso en falso llevaría a la tragedia. El momento llegó en una pausa momentánea entre dos olas gigantes. Aris disparó. El pequeño dardo naranja voló a través de la cortina de agua y se clavó limpiamente en el hombro de Zola. La gorila se estremeció, un gruñido de dolor y sorpresa que Leah sintió más que oyó. Por un instante terrible, pareció que iba a entrar en pánico. Pero el instinto maternal fue más fuerte. Apretó a su cría contra su pecho con más fuerza si cabe. Pasaron los minutos más largos de la vida de Leah. El sedante comenzó a hacer efecto. Vio cómo la cabeza de Zola se inclinaba lentamente, cómo sus párpados se volvían pesados. Jean-Pierre aprovechó ese instante de somnolencia para deslizar el lazo alrededor del pequeño cuerpo del bebé y asegurarlo. Con una señal, los guardabosques de arriba comenzaron a izar al pequeño gorila, que ascendía hacia la seguridad como un precioso y diminuto paquete. Una vez que el bebé estuvo a salvo en manos de un cuidador que lo envolvió en mantas térmicas, toda la atención se centró en la madre. Mateo y otro guardabosques usaron una palanca de acero para intentar liberar la pata de Zola, que estaba hinchada y atrapada por el peso de la roca. Lucharon contra la presión del agua y la roca implacable. Leah contuvo la respiración hasta que le dolió el pecho. Vio a su padre hacer una última y hercúlea palanca. La roca cedió. La pata de Zola quedó libre. Ahora venía la parte más difícil: izar a una hembra de gorila de más de 100 kilos, inconsciente y con una extremidad gravemente herida, por una pared de roca vertical en medio de una tormenta. La subieron en una camilla especial, un proceso lento y agónico que parecía durar una eternidad. Cada centímetro ganado era una victoria contra la gravedad y la furia de la naturaleza. Cuando finalmente llegaron al borde, un suspiro colectivo de alivio pareció recorrer al equipo. Un sentimiento tan potente que Leah pudo sentirlo incluso en su burbuja de silencio. Zola fue trasladada inmediatamente a la clínica veterinaria móvil. El bebé, aunque asustado y con frío, estaba ileso. El clímax de la acción había terminado, pero el clímax emocional apenas comenzaba. Mateo, empapado, cubierto de barro y completamente exhausto, caminó hacia el jeep. Abrió la puerta y miró a su hija. Sus ojos, normalmente llenos de análisis científico y una suave preocupación paternal, ahora la miraban con algo que ella nunca había visto antes: un asombro reverencial. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Simplemente abrió los brazos y Leah se lanzó a ellos, enterrando su rostro en su chaqueta mojada. Él la abrazó con una fuerza que le quitó el aliento. Un abrazo que decía: gracias, lo siento, y estoy tan orgulloso de ti, todo a la vez. En ese momento, la barrera de incomprensión que había existido entre ellos durante años se hizo añicos. Él ya no la veía como una niña frágil que necesitaba protección de un mundo que no podía oír. La veía como lo que era: una persona de una percepción extraordinaria, una traductora de secretos que nadie más podía descifrar. Había visto el mundo a través de sus ojos esa noche y había sido testigo de una verdad que su ciencia nunca podría haberle enseñado. De regreso en el santuario, la atmósfera era eléctrica. La noticia del rescate se había extendido. Zola estaba siendo operada de una fractura múltiple en la tibia, pero sobreviviría. El bebé estaba caliente y seguro en una incubadora, siendo monitoreado de cerca. Pero todas las miradas estaban puestas en el recinto principal. Kyle había observado todo el convoy de vehículos regresar. No se había movido de su puesto de vigilancia. El equipo llevó al bebé en la incubadora móvil hasta el cristal de observación. Levantaron la cubierta por un momento para que Kyle pudiera ver que su hijo estaba a salvo. El espalda plateada se acercó al cristal, su aliento empañándolo. Miró al pequeño
y luego levantó la vista, buscando entre la multitud de rostros humanos. Sus ojos encontraron a Lía, que estaba de pie junto a su padre, envuelta en una manta seca. La multitud se hizo a un lado instintivamente, creando un pasillo entre la niña y el gorila. Y entonces, frente a una docena de testigos atónitos, ocurrió el milagro. Kyle se sentó, una montaña de gratitud silenciosa. Miró directamente a Lía y de forma lenta, deliberada, sin ninguna duda, levantó su mano derecha. Con 2 dedos se tocó la frente, luego el corazón, y finalmente extendió la mano hacia ella. Era un gesto que Lía le había mostrado casualmente meses atrás, intentando enseñarle una versión simplificada de «gracias» en lengua de signos. Un gesto que él nunca había repetido, hasta ahora. Un silencio profundo y sobrecogedor cayó sobre los presentes. El zumbido de los generadores, el murmullo de las radios, todo pareció desvanecerse. Lo que estaban presenciando era más que una simple imitación. Era un reconocimiento. Era comunicación. Era un puente construido a través de un abismo evolutivo. El verdadero descubrimiento de esa noche no fue que habían encontrado a una gorila perdida. El descubrimiento que dejó a todos sin palabras fue que la niña que vivía en un mundo sin sonido era la única persona en la Tierra que había sido capaz de escuchar. El amanecer que siguió a la tormenta fue de una belleza casi insultante. El sol se derramaba sobre la selva lavada, pintando el cielo con tonos anaranjados y púrpuras que prometían un nuevo comienzo. El aire, limpio y fresco, olía a tierra mojada y a vida renovada. El caos de la noche anterior parecía un sueño febril, una pesadilla desvanecida por la luz. Pero las huellas profundas de los vehículos en el barro, la clínica veterinaria zumbando de actividad y el silencio reverencial que ahora envolvía al personal del santuario eran testimonios de que todo había sido terriblemente real. Para Lía, el mundo había cambiado de color. Despertó en su propia cama, no por el sonido de una alarma, sino por el suave peso de la mano de su padre en su hombro. Cuando abrió los ojos, Mateo no estaba de pie junto a ella, mirándola desde arriba como a una niña, sino sentado en el suelo a su lado, a su nivel. En su rostro no había rastro de la autoridad científica ni de la preocupación paternal de siempre. Había sido reemplazado por una humildad y una admiración que lo transformaban por completo. «Anoche salvaste 3 vidas», gesticuló él, sus movimientos lentos y deliberados, cargados de un significado que iba más allá de las palabras. «La de Sola, la de su bebé, y la mía. Me enseñaste a escuchar de una manera que 30 años de estudio no pudieron». Esa confesión fue el verdadero amanecer para Lía. No fue el rescate, ni el gesto de Kyle, sino ese momento de conexión pura con su padre, lo que finalmente derribó el último muro de su aislamiento. Ya no era la niña en su mundo silencioso, y él, el adulto, en su mundo ruidoso. Eran simplemente un padre y una hija, comunicándose en un lenguaje común forjado en el fuego de la crisis. El santuario nunca volvería a ser el mismo. El incidente de la quebrada de la cascada se convirtió en una leyenda interna, un punto de inflexión en la historia de la institución. La historia de la niña sorda que entendió el grito de un gorila desesperado redefinió su misión. El doctor Mateo Vargas, ante un panel de directores escépticos y colegas asombrados, presentó una propuesta revolucionaria: el Proyecto Kyle Lía. Ya no se limitarían a observar el comportamiento de los primates. Intentarían activamente comprender su lenguaje, no como un conjunto de instintos, sino como una forma de comunicación intencional. Lía se convirtió en una pieza central e insustituible de esta nueva era. Pasaba horas todos los días cerca del recinto, no solo como observadora, sino como participante. Su relación con Kyle evolucionó hacia una rutina de un entendimiento sereno. Él se sentaba a menudo cerca del cristal cuando ella estaba allí, no para gesticular desesperadamente, sino para compartir una compañía tranquila. A veces le mostraba objetos, una hoja, una piedra, como si pidiera su opinión. Ella, a su vez,
Le contaba historias con sus manos, describiendo su día, sus sueños, el mundo más allá de los árboles. Y aunque nadie podía probar el alcance de su comprensión mutua, la calma que Kyle exhibía en su presencia era innegable. La agresión y la desconfianza habían sido reemplazadas por un respeto profundo y una familiaridad pacífica. Sola se recuperó lentamente. Su pierna, hábilmente reconstruida por la doctora Aris y su equipo, sanó en una férula especialmente diseñada. Durante su convalecencia, el bebé fue cuidado por el personal, pero cada pocas horas lo llevaban para que viera a Kyle a través del cristal y a sola en la clínica, manteniendo intacto el vínculo familiar. El día en que Sola, aún cojeando pero fuerte, fue reintroducida en el recinto, fue un momento de una emoción indescriptible. Kyle se acercó a ella con una ternura infinita, olfateando su herida con delicadeza antes de abrazarla. Luego tomó a su hijo en sus brazos por primera vez desde la noche de la tormenta. Todo el grupo de gorilas se reunió a su alrededor, tocándolos, reafirmando su unidad. ¡Qué final increíble! ¿Qué harías tú en esa situación? ¿Habrías confiado en el gorila o habrías escuchado a los expertos? Comenta tu opinión y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras historias. El legado de esa noche no se escribió en artículos científicos ni en titulares de noticias, aunque generó ambos. El verdadero legado era silencioso, tejido en los momentos que siguieron. Se encontraba en la forma en que el doctor Mateo ahora miraba a cada animal, no como un sujeto de datos, sino como un ser con un mundo interior. Se encontraba en la nueva confianza con la que Lía caminaba por el mundo, sabiendo que su perspectiva única era un don, no una carencia. Y sobre todo, se encontraba en la mirada entre una espalda plateada y una niña a través de un panel de vidrio. La historia termina meses después, en una tarde dorada. Lía está sentada en su lugar habitual, con su cuaderno en el regazo, pero no está dibujando. Simplemente observa a la familia de gorilas. Kyle está recostado tranquilamente, mientras su hijo, ahora un pequeño revoltoso lleno de curiosidad, intenta trepar por su enorme espalda. Sola lo vigila de cerca, su cojera apenas perceptible. Son una imagen de paz perfecta, una paz que fue comprada con desesperación y valentía. Kyle levanta la vista y sus ojos se encuentran con los de Lía. No hay un gran gesto, ni una comunicación dramática, solo un instante de reconocimiento mutuo, un asentimiento casi imperceptible. En ese silencio compartido reside la verdad más profunda de todas, que la empatía es el lenguaje universal y que para construir un puente sobre el abismo que nos separa de otros seres, a veces, lo único que se necesita no es hablar más alto, sino aprender, finalmente, a escuchar el silencio.